La Voz de América presenta. Estados Unidos prepara nuevas reglas para procesar peticiones de asilo en 180 días. Defensa de Donald Trump busca desacreditar a Michael Cohen por segundo día durante el juicio penal al exmandatario. La Casa Blanca impide difusión de audios en el que el fiscal especial investiga al presidente Biden por su manejo de documentos clasificados. Y una desafiante respuesta envía Israel a la petición de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional para que detenga su ofensiva en Gaza. Bienvenidos, iniciamos El Mundo al Día con la nueva norma que aprobó hoy la administración Biden para el procesamiento de migrantes en la frontera sur estadounidense. Paula Díaz estuvo siguiendo este anuncio. Paula, cuéntanos en qué consiste la medida y cómo impactará de aquí en adelante a los migrantes que lleguen a la frontera. Yasmín, cuando una familia llega a la frontera es liberada y puede esperar dentro del país durante años hasta que un juez de migración considere su caso. Con el cambio anunciado hoy, se procesarán a los recién llegados en un plazo de 6 meses en lugar de esperar por años. El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila. DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos. Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro: procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo. En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5,000 y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Y mientras se dan todos estos cambios, las autoridades migratorias anuncian que el número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera durante el mes de abril registró una leve disminución comparado con los arrestos de marzo. La patrulla fronteriza contabilizó 128.900 migrantes entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera con México. Gracias, Paula. Y nos vamos a Nueva York, donde la defensa del expresidente Donald Trump continuó este jueves interrogando a Michael Cohen, testigo clave en el juicio penal que se adelanta en esa ciudad. Ángela González, en directo desde el Tribunal Penal de Manhattan. Ángela, adelante con la información. Así es, Yasmín, y la defensa continuará este contrainterrogatorio la próxima semana cuando se reanude este juicio que en esta sesión de jueves sembró la duda sobre la reputación de Michael Cohen y si estaría mintiendo de nueva cuenta. Se espera también conocer si llamarán testigos y si incluso el mismo expresidente subirá al estrado. Aceptando que él no es un testigo cooperante, alguien que declara para ayudar al gobierno a procesar a un acusado, Michael Cohen siguió respondiendo preguntas de la defensa de Donald Trump, que busca desestimar su credibilidad ante los miembros del jurado en el proceso judicial que el expresidente enfrenta por supuesta falsificación de registros comerciales en Nueva York y que ha dado lugar a 34 cargos penales.
Michael Cohen estuvo en el centro de la conspiración y jugó un papel decisivo en encubrirla, falsificando registros comerciales en los libros y registros de la organización Trump. Así describió el exfiscal de Nueva York, Duncan Levine, a Cohen, quien ha sido cuestionado en esta audiencia varias veces por mentir bajo juramento. Destacó que en 2017 lo hizo ante un juez federal porque lo que estaba en juego lo afectaba personalmente. La defensa además intenta mostrarlo como alguien frustrado por supuestamente no obtener un cargo al que aspiraba en la Casa Blanca. Mientras tanto, el acusado escucha con atención el testimonio en medio de su juicio, que alega le quita igualdad de derechos durante la campaña electoral. Es una vergüenza lo que están haciendo en términos de represión e interferencia electoral. Al menos estamos haciendo correr la voz, pero es muy injusto. Me gustaría estar en varios estados donde debería hacer campaña, como cualquier otra persona. Yasmín, y entre tanto Donald Trump sigue recibiendo el apoyo de sus aliados políticos que siguen desfilando por este tribunal que de hecho tiene entrada limitada, y pues aquí se vieron a varios de ellos, y esta audiencia pues continuará la próxima semana debido a que Trump ha sido excusado por el juez para que pueda asistir a la graduación de su hijo Barron en la Florida. Regreso contigo. Seguiremos atentos, Ángela, gracias. El presidente Joe Biden invocó el privilegio ejecutivo para bloquear la publicación de grabaciones de audio del interrogatorio que le hizo un fiscal especial sobre su manejo de los documentos clasificados que se hallaron en su vivienda. ¿En qué consiste esta decisión, Jacopo Luzzi? Bueno, Yasmín, esto significa que los audios no se podrán entregar a los republicanos de la Cámara de Representantes que habían pedido estas grabaciones para escuchar exactamente lo que dijo el presidente Biden al fiscal especial Robert Hur. Casa Blanca dijo que ya este poder ejecutivo se utilizó en el pasado, incluso durante la presidencia Trump, y que permitir la publicación pondría en peligro el trabajo del Departamento de Justicia. El presidente Biden hizo valer su privilegio ejecutivo para negar a los republicanos de la Cámara de Representantes el acceso a las grabaciones de su entrevista con el fiscal especial Robert Hur, quien investigó su mal manejo de documentos gubernamentales. La medida tiene como objetivo proteger al fiscal general Merrick Garland del procesamiento si los legisladores tuvieran éxito en su esfuerzo por declararlo culpable de desacato al negar la entrega de los audios. Garland este jueves acusó a los republicanos. Esto perjudicaría nuestra capacidad en el futuro para llevar a cabo con éxito investigaciones delicadas. La medida provocó la ira del expresidente Donald Trump y sus aliados, pero está en consonancia con la actuación de gobiernos previos. El fiscal general dejó en claro que archivos policiales como estos deben protegerse, y así el presidente tomó su determinación a petición del fiscal general. Los republicanos están ansiosos por difundir las grabaciones que podrían proporcionar evidencias perjudiciales de la caracterización que el fiscal Hur hizo del presidente como un anciano con mala memoria y material para la campaña de Trump. El presidente de la Cámara Baja, republicano, acusó a Biden de represión al bloquear las grabaciones. Obviamente confirman lo que el fiscal especial ha descubierto y probablemente causarían, según su estimación, tal alarma entre el pueblo estadounidense que el presidente está usando todo su poder para reprimir su publicación. Los republicanos afirman que el audio es necesario para resolver posibles discrepancias entre la transcripción y la grabación de la entrevista entre Hur y Biden. En el pasado, el fiscal general Garland y otros funcionarios del Departamento de Justicia han mostrado voluntad de neutralizar los conflictos con los legisladores republicanos, alcanzando acuerdos con la Cámara de Representantes. No esta vez. Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Y sigue aumentando la presión internacional ante el inminente asalto de Israel sobre Rafah. Este jueves, Sudáfrica pidió a la Corte Penal Internacional de Justicia que frene la ofensiva en el enclave. Carolina Valladares nos cuenta que Israel respondió con un desafiante mensaje. Los cuestionamientos a la campaña militar de Israel en Gaza no cesan y presionan al primer ministro Benjamin Netanyahu. En el plano internacional, Sudáfrica exigió este jueves a la Corte Internacional de Justicia una orden para frenar la ofensiva sobre Rafah como parte de su caso contra Israel por genocidio en Gaza.
Aseguran los sudafricanos que el pueblo palestino enfrenta una aniquilación continua. Dardos que también llegaron desde la cumbre de líderes árabes en Bahrein. Encontramos que Israel sigue eludiendo sus responsabilidades y evadiendo los esfuerzos realizados para alcanzar un alto al fuego, pero en cambio está avanzando en su operación militar que es rechazada en Rafah, además de intentar utilizar el cruce de Rafah desde su lado palestino para reforzar el asedio al enclave. Sin embargo, Israel anunció este jueves el envío de más tropas a Rafah, haciendo oídos sordos a las objeciones de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. También en el plano doméstico, Netanyahu recibe críticas incluso de su ministro de Defensa. Le advirtió el jefe de las Fuerzas Armadas, Yoav Galán, que se opone a un gobierno militar israelí en Gaza. La indecisión es, en esencia, una decisión. Esto conduce a un rumbo peligroso que promueve la idea de un gobierno militar y civil israelí en Gaza. Esto es una opción negativa y peligrosa para el Estado de Israel desde el punto de vista estratégico, militar y de seguridad. En el terreno, los tanques israelíes siguen adentrándose un día más sobre el oeste de Rafah. Según las Naciones Unidas, cerca de 600.000 personas han huido del enclave desde el 6 de mayo, incluidas unas 150.000 personas en las últimas 48 horas. Mientras el ejército de Estados Unidos terminó la construcción de un muelle flotante para la franja de Gaza y dijo que muy pronto empezará a transportar ayuda humanitaria al enclave asediado. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América. Y el conflicto en Gaza ha generado también disputas políticas en Guatemala. Un grupo de diputados está buscando que el canciller rinda cuentas por el voto de apoyo ante Naciones Unidas a favor de reconocer a Palestina como miembro del organismo. Eugenia Sagastume nos trae el informe. El voto de Guatemala a favor de la inclusión de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas ha causado reacciones encontradas. Incluso, 12 bancadas de congresistas solicitan que el canciller Carlos Martínez comparezca ante el hemiciclo para explicar este cambio en la postura de Guatemala. Parlamentarios oficialistas remarcan lo que también ha dicho el presidente Bernardo Arévalo. Y el voto a Palestina no cambia en nada la relación que se tiene con el Estado de Israel, que data desde 1947. El embajador de Israel en Guatemala manifestó su rechazo a la decisión de la ONU, pero asegura que el voto de Guatemala no cambiará las relaciones entre ambos países. Las relaciones entre Israel y Guatemala son relaciones fuertes de muchos años y vamos a seguir construyendo esta relación importante. El analista Jair Dabroy considera que la decisión de Guatemala fue precipitada. Se necesita que el Estado de Guatemala sea congruente en sus acciones de política exterior. Hay actores que son relevantes porque se necesitan de ciertos apoyos en el plano de la política internacional y en este caso, tanto Estados Unidos como Israel son determinantes en la supervivencia del Estado guatemalteco. Tras la resolución aprobada en la Asamblea General de la ONU, Palestina sigue como Estado observador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing este jueves para iniciar su primera visita al extranjero desde que fue reelegido para un nuevo mandato presidencial. La visita de 2 días se produce cuando los combates en Ucrania entran en una etapa crítica y Estados Unidos amplió su ayuda militar a Ucrania. Xi Jinping recibió a Putin en una alfombra roja frente al Gran Salón del Pueblo y ambos prometieron que iniciarán una nueva era de asociación. Bien, y más mujeres latinoamericanas emprenden el camino de la migración, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Las razones del éxodo cuando regresemos. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión.
porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Et j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. El más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo revela que cerca de un 40% de las personas que emigran desde América Latina y el Caribe son mujeres. El organismo advierte que la cifra va en aumento y especifica las posibles razones del éxodo. Néstor Aguilera nos reporta. Esta estrategia volátiles y complejos, así se refiere la Organización Internacional del Trabajo a los flujos migratorios actuales en la región. El organismo aseveró que un 40% de los trabajadores migrantes corresponde a mujeres y la cifra va en aumento. Y evidencia la feminización de la migración. Estas mujeres que cada vez más migran solas y no como parte de una unidad familiar, requieren respuestas diferenciadas. La directora regional de la OIT aseveró también que la población migrante se ha duplicado en esta parte del mundo durante los últimos 15 años, de 7 a 15 millones. Esta es la región del mundo en la que más ha crecido la migración. El fenómeno de la migración se ve atravesado también por los riesgos del trabajo forzoso, que afecta principalmente a mujeres y deja beneficios ilegales anuales de unos 37.000 millones de dólares. Por ello, el organismo impulsa una estrategia regional hasta 2030 que busca avanzar, entre otras cosas, hacia la contratación equitativa. Lo cual debe incluir un fuerte enfoque de género, atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres migrantes y refugiadas. Roberto Mendoza es un ecuatoriano con residencia en Estados Unidos. Si bien afirma que hay países donde hay oportunidades similares para hombres y mujeres, dice que no siempre sucede. Por ejemplo, yo trabajo en la construcción y es usual que yo voy a las construcciones, a las compañías y veo ya mujeres dedicadas a lo mismo que uno se dedica. Del lado de los beneficios de la migración, la OIT habló de la importancia de cubrir los déficits de trabajadores y el envío de remesas. En 2023, por este concepto, la región recibió 155.000 millones de dólares. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega rechazó las recientes sanciones que impuso Estados Unidos contra 250 funcionarios, un centro de entrenamiento ruso y 2 empresas vinculadas a la industria minera de ese país. Donaldo Hernández tiene el informe. La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo reaccionó a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. No nos vendemos ni nos rendimos jamás. El Departamento de Estado restringió la visa estadounidense a 250 funcionarios nicaragüenses y el Departamento del Tesoro sancionó a un centro ruso de entrenamiento militar y a 2 empresas mineras. Murillo culpó a los adversarios del gobierno de promover las sanciones. Los traidores y cobardes, los vendepatrias, los que se ofrecen para servir a los imperialistas de la tierra. La oposición nicaragüense respalda la decisión de Estados Unidos por considerar que el centro de entrenamiento ruso con sede en Managua es utilizado para reprimir a la sociedad civil. Aquí hay una seña inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano. Algunos analistas consideran que las sanciones contra las empresas vinculadas a la industria minera tienen un propósito. Este paquete de sanciones intenta golpear las redes de corrupción que han enriquecido a Ortega y a sus allegados.
En el marco del conflicto sociopolítico nicaragüense, Estados Unidos ha impuesto más de 1.000 sanciones a funcionarios y entidades del país centroamericano. Donaldo Hernández, Voz de América. Las fuertes temperaturas que experimentan por estos días en Florida está generando una señal de alerta a trabajadores del aeropuerto de Miami. La historia en instantes. Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Sigue grave el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Así lo confirmó el presidente electo de ese país, Peter Pellegrini, quien informó en conferencia de prensa este jueves que se comunicó por unos minutos con el primer ministro. Las autoridades eslovacas acusaron hoy a un hombre de intentar el asesinato de Fico en un ataque con motivación política. Aseguran que el sospechoso actuó solo. El hecho pone al descubierto la polarización extrema que se ha apoderado del país de Europa Central semanas antes de las elecciones. Cambiamos de información y nos trasladamos a Florida porque los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami se anticiparon al verano y están tomando medidas para protegerse de las temperaturas extremas que enfrentarán en las pistas de aterrizaje. José Pernalete nos explica cuál es el plan. El verano en Miami promete, además de diversión, un elevado calor durante esta temporada. Para prevenir un impacto en los empleados expuestos al sol, en el Aeropuerto Internacional de Miami hay una iniciativa para evitar que colapsen los empleados en las pistas de aterrizaje. Nosotros siempre les exigimos que cada hora tomen aunque sea un mínimo de 32 onzas de agua, pero que no se pasen de 48, porque cuando eso pasa ya toda la nutrición que uno tiene se empieza a salir por el agua, ¿entiende? Entonces es bien importante no solamente el agua, pero también la misma comida. Puntos de hidratación se establecerán en varios lugares de este aeropuerto. En 2023 fue superada una marca en el sur de Florida. El Aeropuerto Internacional de Miami registró el tránsito de 53 millones de viajeros a bordo de múltiples vuelos nacionales y foráneos. La premisa es preparar a quienes podrían exponerse hasta 4 horas continuas de calor elevado en medio de pistas de aterrizaje con mucha actividad aérea. Trabajadores con experiencia saben lo que deben enfrentar. Usamos el mismo uniforme, me pongo crema para el sol y me protejo con una gorra. Luego de superada la pandemia, Florida se ha convertido en un destino favorito para muchos visitantes nacionales y extranjeros. Proteger a los trabajadores que operan en estos espacios muy calurosos es clave para garantizar operaciones seguras.
Pues necesitamos cuidar de nuestros trabajadores y ayudarles pues a cuidar de su salud. Aproximadamente 1.000 trabajadores al día podrían recibir esta instrucción preventiva hasta culminado el verano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un día sin redes sociales. Cuando regresemos les contamos sobre esta resolución que acaba de adoptar el estado de Illinois. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Мам, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Legisladores en el estado de Illinois aprobaron una resolución que invita a desconectarse de las redes sociales este viernes 17 de mayo. Enrique García Fuentes nos reporta cómo esta decisión busca proteger la salud mental de los niños y jóvenes. La resolución del Senado de Illinois, conocida como Un Día Sin Redes Sociales, es una invitación para que este 17 de mayo los residentes del estado se desconecten de ellas, al menos por un día. Su propósito es mejorar la salud mental en la población. Este especialista en salud mental dice que las redes sociales son una plataforma de comunicación, pero que se han convertido en una adicción. Aquellas personas tímidas por fin son capaces de poder conectarse con miles de personas a través de un dispositivo. Ese es el lado bueno. El lado malo es que al estar conectado y al descubrir que eso es una ventaja, nos quedamos pegados ahí. Y muchos se quedan pegados por horas. Y unas 8. El Senado publicó que según los Centros para el Control de Enfermedades, los suicidios ahora son la segunda causa de muerte entre niños de 10 y 14 años y entre personas de 20 a 34 años. Esta estudiante pasa 5 horas conectada a sus redes, pero dice que está tratando de reducir ese hábito. Y puede ser estresante y definitivamente puede tomar un efecto en nuestra salud mental. Por eso la resolución es vista con buenos ojos por profesionales de la salud. Hagan esto como un ejercicio cotidiano. No solamente por un día. Y a nivel nacional se trabaja en una iniciativa de ley bipartidista que pretende proteger a menores de edad de posible explotación y manipulación por parte de compañías propietarias de redes sociales. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Y miren esto, por primera vez en la historia, un puesto de tacos logró obtener una estrella Michelin. El secreto lo tiene el chef Arturo Rivera Martínez, dueño de este pequeño local de tacos que durante 20 años ha trabajado hasta obtener el reconocimiento de la guía gastronómica francesa.
Tacos El Califa de León, ubicado en la colonia San Rafael de la capital mexicana, es el único puesto de tacos entre los 16 restaurantes mexicanos que recibieron la codiciada estrella. ¡Qué delicia! Ya saben, parada obligatoria cuando visiten México. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.